oportunidad de compartir la palabra. A mí me ha bendecido, yo sé que los va a bendecir a ustedes. El tema de hoy se llama carácter para la mitad del camino. Es decir, que nadie de nosotros ha terminado la carrera. Hay una carrera que tenemos por delante y todos estamos a la mitad del camino. Entonces se necesita carácter para terminar la carrera. El propósito es de que nadie se quede en el camino, porque el que se quede en el camino ya saben a dónde se va. Bueno, ahorita vamos a orar, pero voy a pedirle que me pongan el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 31 y 32. Hoy andan atrasados los músicos, los de sonido. Ya lo tenemos. Te pido por favor que te pongas de pie. Vamos a leer este pasaje, dos versículos, y vamos a orar. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios, en el nombre de Jesús, te bendigo esta mañana. Te pido, Padre, que hables a cada uno de los que estamos aquí, que sea tu presencia y tu gloria nos enseña hoy, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Puedo sentarse, por favor? Bien, aquí comenzamos a ver la historia de Taré. Si me pueden traer por favor el versículo 31. Dice que Taré era el papá de Abraham. Él salió de Ur, y el propósito de Harán era ir a la tierra de Canaán. Sin embargo, ¿hasta dónde llegó? Hasta Harán. Harán era la mitad del camino. ¿Y qué hizo Harán? Ahí se quedó. ¿Por qué? ¿Cuántos, el tiempo que tenemos caminando, quizá Chava se acuerda? Yo recuerdo, le decía una vez platicando, éramos 300 jóvenes. Me tocó ser parte de ese liderazgo y de ese movimiento. ¿Dónde quedó la mayoría? O sea, aquí yo a Chava, a Jacqueline, a Víctor, a varios que formamos parte de este grupo. Animado, hacíamos muchas cosas. Muchos se quedaron a mitad del camino, tanto en lo espiritual como en lo económico. Los que hemos permanecido, quiero decirle que Dios nos ha bendecido en ambas cosas. Hemos sido prosperados y hemos crecido espiritualmente, pero no nos quedamos en Harán. Hemos caminado hasta la tierra y aún no hemos llegado a la meta. Seguimos a mitad del camino, y es aquí donde las luchas y las pruebas, muchos se han quedado, porque básicamente, aunque todas las cosas nos han sido dadas, porque dice la palabra, por medio de Cristo Jesús, todas las cosas ya nos fueron dadas. Ya depende de nosotros. Bien, quiero contarles la historia, y cuando tú buscas en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, dice que Dios había hablado a Abraham desde que estaba en tierra de Ur, y él caminó con sus padres, con Taré, que era el que tenía la autoridad, y llegaron hasta Harán, y ahí se establecieron. Y fue hasta que Harán murió que Abraham pudo avanzar a donde le correspondía. Por favor, si me ponen Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Si me pones el puro versículo 1, porfa. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te demostraré. Aquí no dice que dijo en ese momento, dice que ya le había dicho. No dice qué edad tenía Abraham cuando Dios le dijo, pero sí dice, vimos en Génesis capítulo 12, 31, que
Taré tomó a Abraham, a Lot y a su familia y iban a tierra de Canaán y se quedaron. Platicaba yo con mis hijos anoche y decía: hijos, yo no quiero ser un Taré como padre que estorbe sus bendiciones. Ellos están en la frontera, allá se quieren quedar porque allá hay más negocio, estamos haciendo cosas allá, pero yo quiero ser alguien que los bendiga y que los impulse. Pero hay algo bien importante: es su decisión, es tu relación entre tú y Dios. Yo estoy aquí en la casa, estoy orando, estoy ayunando, estoy clamando, estoy pidiendo por ustedes, pero de aquí en adelante es tu decisión, es tu bendición. Lo que hizo Abraham en Ur, salió con sus papás, quizá tenía 30 años porque ya se había casado, escuchando la voz de Dios, pero Taré se quedó ahí, él era la autoridad con Abraham. Entretuvo a Abraham 40 años. Abraham no pudo seguir adelante porque su papá Taré se quedó a mitad del camino. Sin embargo, jóvenes, y es para ustedes la prédica, fue obediente y esperó el tiempo hasta que Dios quitó a Taré y él siguió adelante rumbo a la promesa que Dios le había dado. Ahora bien, si vemos este pasaje, es algo bien importante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré. Yo he oído predicaciones, yo he oído a predicadores que hablan, dicen: ve y toma y corre. ¿Sabes qué enseña la Biblia? Que el que se apresura vendrá pobreza, pero el que consulta, el diligente, será prosperado. Abraham no corrió por una emoción, corrió por una instrucción y por una guianza de Dios. O sea, ¿a qué quiero llevarte? A que cada uno de nosotros tiene que tener una búsqueda individual y personal con Dios. Los que me conocieron de joven, yo llegué a la iglesia con mucha emoción, llegué bien, traía moto, traía carro, pero pasé mucho tiempo sirviendo a Dios y íbamos a muchos grupos de comunión familiar, andábamos de un lugar a otro, 12, 15 grupos, 12 grupos atendíamos. Era nuestra pasión por Dios. Pero en lo personal me quedé sin dinero porque andaba todo el tiempo. Dije: Dios, ya no quiero predicar de tu grandeza en esta condición. Dame un negocio. Estuve orando mucho tiempo. Yo me subía a la azotea, me ponía de rodillas con la Biblia en la mano, le decía: Dios, eres un Dios grande, esta es tu palabra, esta es tu verdad. Tú abriste el mar, sacaste agua de la roca, es un Dios poderoso. Me fui a Cuernavaca, había un oratorio. Estuve 3 días en ayuno y oración, sin tomar, sin beber. Me la pasaba postrado en el oratorio y decía: Dios, no quiero irme de aquí sin que tú me hables. Al tercer día yo entré al oratorio, eran como las 4 de la tarde. Estuve de rodillas, y los que han experimentado esto lo saben: cuando estás ayunando te debilitas, te acuestas en el piso, te sientas, te vuelves a poner de rodillas porque estás débil. Pasaron las horas, yo seguía de rodillas. Dije: Dios, ya no tengo dinero para seguir pagando porque era una especie de hotel, era oratorio. Y seguía de rodillas. Como a las 10 de la noche más o menos, yo oí la voz de Dios. Me dijo: entras a poseer la tierra que Dios te da. Los que conocen su voz saben que es una voz dulce, tierna, suave, hermosa, y entiende lo que dice en Eclesiastés: porque hermosa es la voz tuya. Cuando yo salí, fui al restaurante y ya no había nada, ya habían cerrado. Solamente estaba un señor ahí, y cuando yo oyó que estaba pidiendo algo para cenar, dice: mira, el mesero y el presidente me dice: ya no hay nada. El señor me dijo: mira, pedí unas tostadas para llevárselas a alguien, pero ya no las voy a llevar, te las regalo. Y: ¿en serio? Y le digo: no, te las pago. Dice: no, te las regalo. Eran para alguien. Efectivamente, eran para alguien.
Desde ese momento yo cené, pagué el hotel, regresé a Acapulco. No tenía absolutamente nada. Nada es nada. Me encontré a alguien que tenía un taller grande y me dijo: oye, voy a entregar el lugar, tengo unas cosas ahí, te las regalo, ve por ellas. Yo pensé: es que no tengo cómo sacarlas, ni con qué, ni dinero para sacarlas. Y me dijo, bueno, pasaron 2 días más y me lo encontré otra vez. Me dijo: oye, lo que estaba ahí tienes que ir por él, porque voy a entregar el terreno y se van a quedar, son tuyas, ya te las di. Así es que contraté una camioneta de mudanzas de la que está en el mercado y saqué las cosas, y primero aparté lo que no servía y fui y lo vendí al fierro viejo, al scrap. Lo vendí, y con eso le pagué el de la mudanza y recogí unas cuantas cosas. Con eso yo inicié un negocio que medía, Omar lo grabó en aquel tiempo, medía 1 metro por 2 de ancho. Cuando yo les comenté a mis compañeros de ministerio lo que iba a hacer, se rieron, me acuerdo. ¿Qué tienes de herramientas? Le digo: pues un cincel y un martillo. Se rieron. Voy a comprar un carro nuevo, les empecé a hacer cosas. Pero ¿saben qué? Yo ya había hablado con Dios. Dios ya me había hablado. Aún en el ministerio: que no puedes dejar esto. Es que yo ya hablé con Dios. Pero quiero decirles que era un tiempo de quebrantamiento, de estar de rodillas. Así empecé algo, pero no fui por una emoción, fui por una convicción, porque Dios había hablado a mí, porque había estado en la presencia de Dios. Así empecé un negocio. O sea, tenía un cincel, un martillo y uso montacargas. No quiero decir más, pero bueno, es como Dios trabaja cuando caminas bajo su bendición y no bajo una emoción. Los jóvenes que están aquí, que me escuchan, si hay un Dios todopoderoso en los cielos, en la tierra, y mi oración era: Dios, abriste el mar, sacaste agua de la roca, tú mandaste codornices y hiciste algo increíble, alimentaste un pueblo. Sigues siendo Dios, sigues teniendo el mismo poder, sigues teniendo la misma autoridad. Estás en los cielos, estás en la tierra. Todo es por ti y por medio de ti y para ti, y nada puede hacer el hombre sin ti. Es cuando tú inicias y caminas. Y si tú has buscado a Dios, aviéntate a buscar a Dios. Es la única forma de que tú seas prosperado y prosperado y bendecido, cuando caminas bajo la guianza y la instrucción de Dios. Ahora bien, en el caminar, ese es el inicio. Queda un largo camino. Ahora sí, por favor, si me ponen Génesis 12, 1 al 3. Bueno, ese ya lo vimos. Si vemos el siguiente, 2 y 3, porfa. Y él se fue por no, ese ya lo... Es Génesis 12, 1 al 3. Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué más? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Abraham, vete de tu tierra, yo te voy a bendecir. No se fue por una emoción, se fue porque estaba convencido y seguro de que había oído la voz de Dios y que Dios le había hablado que lo iba a bendecir. Ok, vamos a Génesis 7 y 8, porfa. Génesis 12, 7 y 8. Ya está, ¿verdad? Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham va caminando, llega a Canaán. Dios vuelve a hablar a Abraham. ¿Y qué hace Abraham?
edifica, primero que todo, donde él llegaba, y no tengo tiempo para darles toda la reseña del capítulo, pero Abraham, donde llegaba, lo primero que hacía, levantaba altar a Jehová. ¿Para qué levantaba Abraham altar a Jehová? El altar es el lugar de tu adoración. Cuando a donde tú vayas, aunque vayas con la promesa, no puedes caminar sin la bendición y la comunión con Dios, que tiene que ser cada día y todo tiempo. Sí, las bendiciones están declaradas, están decretadas, porque así dice la Biblia: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú y te bendeciré. Y están las promesas. Nos toca a nosotros abrazarlas y creer y edificar altar a Jehová. Ahora bien, en aquel tiempo levantabas un altar de piedra, porque así era el mandamiento, sin que metieras herramienta, y ahí agarrabas una oveja, agarrabas un buey y lo sacrificabas en el altar. Para eso levantabas el altar. Y después, cuando el altar estaba puesto y el sacrificio estaba hecho, entonces te postrabas en tierra, tu frente en la tierra, y adorabas a Dios. Esa era la costumbre, esa era la ley, esa era como Dios lo había hecho. Hoy es muy diferente. Hoy, en la oveja para el sacrificio, un día fueron al monte de los olivos, donde estaba el cordero, y lo trajeron, lo llevaron al sumo sacerdote y lo examinó, y no encontraba defecto. Y dice el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios Altísimo que me digas si tú eres el Cristo, el bendito. Dijo: yo soy. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nunca se oyó mentira en su boca. Cuando le dijo: te conjuro por Dios Altísimo, él tenía que declarar y tenía que contestar. Y contestó: sí lo soy. No hallaron. Lo llevaron con el gobernador de Judea. Lo examina, donde Jesús había nacido en Judea, el Cordero. No encuentro delito en él. Lo manda con Herodes, el gobernador de Galilea, donde Jesús había crecido. Lo examina al Cordero. Si es que no encuentro delito en él. El Cordero tenía que ser sacrificado. Lo llevan al sacrificio. El Cordero va sangrando cuando está en la cruz. Derrama toda su sangre. Y por eso él clama, dice: tengo sed, porque su sangre había sido ya derramada. Cuando pasan los soldados y tienen que quebrarle las piernas, no le pueden quebrar la pierna porque el Cordero ya murió, ya derramó su sangre, y estaba escrito: no quebrarás hueso suyo. Ese es el sacrificio perfecto, santo, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, porque tal sacrificio, tal sacerdote nos convenía. Ese es el sacrificio, el mediador del nuevo pacto. Hoy no tienes que levantar piedras. Lo único que tienes que hacer es, en tu casa, luego limpia bien, trapea, y ahora sí, tírate al piso. Ahí llora, ahí clama. Ese es el sacrificio. Hay momentos difíciles en la vida. No todo es fácil. Por eso muchos se quedan. No nos podemos quedar. Tenemos que seguir buscando al que nos dio las bendiciones. No nos podemos distraer con las bendiciones. Estamos a mitad del camino. Si nos prospera, si nos bendice, si hay momentos difíciles, pero ve al sacrificio. Este es el sacrificio que nos da una entrada directa hasta la presencia de Dios y nos da la fuerza para volver a levantarnos y seguir caminando. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y Lot con él. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Y volvió por su jornada desde Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Dice que Abraham en su caminar llega a la tierra prometida, ya estaba en la tierra. Ahora Abraham, ¿cómo era? Riquísimo. Pero ¿qué hace Abraham? Aún con toda su riqueza, regresa al altar. Por favor, no importa cuánto Dios te haya prosperado, regresa al altar, regresa al principio y regresa al lugar donde tú buscaste a Dios cuando tú estabas en necesidad, cuando tú venías de Ur con problemas, destrozado, desmoralizado, con tu matrimonio despedazado, tus hijos perdidos. Tenemos que regresar al altar. Tenemos que buscar otra vez la misma búsqueda. No nos podemos quedar a la mitad del camino. Otra vez, edifica el altar está edificado. Es cuestión de que tú te rindas. Y si no tienes ganas, por favor, ayuna. Hasta que no tengas fuerzas. Cuando no tienes fuerzas, es cuando tú te das cuenta de tu necesidad de Dios. Dice que Abraham llegó y edificó el altar e invocó al nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? Invocar es cuando tú dices: Dios, te necesito con todo mi ser. No puedo vivir sin tu presencia. Me ha tocado, estás en unos hoteles hermosos, grandes, pero si estás vacío no te sirve. No importa cuánto sea tu prosperidad, cuánto sea tu comodidad, lo más importante que tenemos es Dios. No hemos llegado a la meta. Podemos ganar el mundo, pero no podemos perder de vista lo más importante, nuestra salvación. Abraham era riquísimo, pero ¿qué era lo más importante para él? Era aquel que le dio las cosas. No te conformes como Taré se conformó, se quedó en Harán, y ahí se quedó. Dice que cuando salieron llevaban siervos, llevaban ganado. Estaba en Harán, pero se conformó. No son las cosas de este mundo las que nos llenan, son buenas. Es bien importante la prosperidad, porque con ella pagamos la universidad de nuestros hijos. Vas y te compras un carro, puedes viajar, tienes una casa y vives cómodo, pero no es nuestra meta. Vamos por favor a Génesis capítulo 15, versículo 5. Si me puede poner desde el versículo 3, por favor, de Génesis capítulo 15. Del 3 en adelante, por favor. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová diciendo: no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dijo Abraham: ahora sí, voy a leer todo el libro. Abre la palabra de Jehová diciendo: no te daré sino un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos, si cuentas las estrellas y las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Dice que Abraham, después de que se separó de Lot, capítulo 13, Lot era su sobrino. Había caminado Abraham con Lot mucho tiempo, lo había enseñado, lo había discipulado, había trabajado con él. Y un día Lot se separa de Abraham. Dice que Abraham, entendemos que estaba triste, y los pasa a nosotros, los que hemos enseñado a gente, yo a gente que la he enseñado, he trabajado con ellos, y se van.
Estoy hablando en los negocios. Pero, y pasan momentos de tristeza. Dice Dios a Abraham: mira los cielos. Lo saca. Dice Abraham: mira los cielos. Así va a ser tu descendencia. No estás solo. Quiero decirte que muchas veces nos hemos sentido solos. La gente nos abandona, nos deja. Gente que hemos trabajado con ellos. Pero cuando no te amargas y te refugias en Dios, y el Señor, yo lo bendigo, entonces Dios te saca y dice: mira, ve la tierra, mira los cielos. ¿A dónde tienes que mirar? Tenemos que mirar para arriba. No podemos perder nuestra mirada y nuestra vista de Dios por ningún motivo. Era su sobrino Lot, lo quería, pero se fue. Y así va a pasar con nosotros. Si tienes muchos empleados, si tienes mucha gente en un día, pero no te puedes amargar. Señor, bendícelo. Algunos me saludan y me dicen: oye, muchas gracias, estoy agradecido contigo. Otros no. Pero ¿a dónde tiene que estar mi mirada? Mi mirada está en los cielos. Dice, y encuentras en Génesis, que Abraham se mantenía mirando el invisible, confesando. Le encuentras en Hebreos capítulo 11, confesando y creyendo las cosas que no son como si fuesen, porque tenía puesta su mirada en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos preocupamos por las cosas materiales, nos preocupamos por esta tierra, sí, pero que eso no nos quite nuestra mirada de los cielos cada día. Tenemos que mirar los cielos y tenemos que seguir creyendo. Dios sigue siendo el mismo Dios. Cuando él invocaba a Dios, era lo que decía Dios: sigue siendo el mismo que me sacó cuando tenía necesidad, el mismo que me hablaste en Ur cuando era un joven, el mismo que me trajiste. Pasaron 40 años Abraham obediente a sus padres en Harán. Cuando Abraham entró a la tierra prometida, tenía 75 años. Y cuando vino la promesa de Dios que le dio al hijo, porque era otra promesa: primero que iba a ser prosperado, que iba a ser bendecido, que le diera un hijo, tenía Abraham casi 100 años. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que lleguen las promesas? El tiempo que sea necesario. Pero mientras tanto, vamos a levantar un altar y vamos a seguir creyendo, confesándolos, porque un día la promesa vendrá. Un día su bendición va a llegar. Pero no dejes, por ninguna razón, no dejes de creerlo, saludarlo y confesarlo, y creyendo que es fiel el que te prometió. Pero antes de iniciar el camino, primero ten la convicción de que es Dios el que va contigo. Les voy a pedir a los de la alabanza, si me pueden poner la canción, por favor. Nomás les voy a contar una leve historia, y si pueden los de la alabanza, porfa. Y es de un siervo de Dios llamado Elías. Se va a contar porque no me alcanza el tiempo. Dice que este varón iba huyendo de la mujer que lo quería matar, la mujer de Acaz. Y cuando va en el camino, él está desesperado y dice: Dios, ya quítame la vida, ya no quiero vivir más. Dice que se queda dormido, va un ángel y le lleva una torta y una vasija de agua y come. Se vuelve a dormir
Y vuelve el ángel y le lleva otra vasija de agua y dice: Elías, levántate y come. Elías come, dice, y fortalecido con aquella comida, camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Se entiende que Elías va por el camino desesperado, frustrado, enojado con Dios. 40 días, 40 noches sin comer, caminando en el desierto. Y cuando llega al monte, se mete en una cueva y ya está deprimido, enojado con Dios. Llega Dios en su misericordia y vuelve a hablar a Elías. Dice: Elías, ¿qué haces aquí? Es que he sentido un vivo celo de Jehová. Dice: regrésate por donde viniste. ¿Qué pasó? Era un hombre de Dios. El ángel fue 2 veces a tocarle, es más, le dio la comida. Imagínense la misericordia y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros, en nuestra necesidad, en nuestra terquedad. La primera vez le da la comida y ni siquiera dice que agarra la comida, ni siquiera dice: Dios, gracias por esta comida, gracias por esta. Se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar el ángel y le vuelve a decir: levántate y come. ¿Qué tenía que hacer Elías en ese momento y en ese lugar? Decirle: Dios, muchas gracias. Gracias por lo que me has provisto, por lo que me has dado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿No? ¿Qué hace Elías? Agarra camino. Por emoción. Porque está decepcionado, porque piensa que la vida lo trató mal, porque piensa que Dios le falló. Camina 40 días y 40 noches. Le voy a pedir a la alabanza, porfa, si ya me apoyan. Caminó 40 días y 40 noches en su voluntad. Y después de 40 días sin comer y sin beber agua, está enojado con Dios. Ahora, quiero que hagan una comparación lo que hace Abraham y lo que hace Elías. Abraham caminaba, avanzaba, ¿y qué hacía? Levantar altar a Dios, comunión con Dios. Es la diferencia que tu decisión no sea por una emoción, que tu decisión sea porque Dios te habló, porque Dios te dijo que hicieras. Imagínate que después de tanto tiempo te diga: regrésate, no era por ahí. ¿Qué queremos? Yo creo, y le digo a mis hijos, yo creo en un Dios Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, que nos habla, que nos enseña. Pero créeme que Dios no te va a hablar de otra forma, más que la única forma es que tú te quebrantes, que tú lo busques y que estés en su presencia. No hay otro camino. Yo no conozco otro. Cuando he tenido necesidad, he pasado por grandes problemas, yo sí he hecho eso: tirarme al piso. Y eso es invocar: Dios, te necesito más que otra cosa en mi vida. No hay nada más importante, no hay nada más grande, no hay nada más hermoso que tú. Gracias por mi Rey, por mi Cristo. Gracias porque tengo entrada, porque eso nos permite platicar y caminar con Dios, y vamos a llegar a la meta. Yo sé que nadie de los que está aquí quiere quedarse en el camino. Te voy a pedir que te pongas de pie y le digas: Dios, a Jesús, Padre, Espíritu Santo, no quiero quedarme en el camino. Y que cantes esta alabanza para Dios. Cántasela a Él y créela. Él es fiel.